it's on. Es de conocimiento popular que entre los tres estilos de espadachinería en Mushoku Tensei, el estilo del dios del filo es el más practicado, sobre todo por aventureros y aquellos que se disponen a poner un pie en ese mundo como neófitos. Por su nombre Sword God Style o Kenshin Ryu, traducido como dios del filo, es considerado el estilo más poderoso entre los tres. La escuela del dios del filo tiene como filosofía el atacar primero, el obliterar al oponente saturándolo con un imparable ataque que goza de gran fuerza y velocidad. Es literalmente dar rienda suelta al poder y la agresión. Esto, sin embargo, tiene un resultado secundario, y es que en consecuencia casi todos los practicantes de dicho estilo terminan desarrollando un temperamento de poca paciencia y una conducta muy beligerante, ya que prácticamente están listos para desenvainar la hoja ante cualquier situación. A diferencia de la escuela del dios del agua, en la filosofía del dios del filo también se enseña a usar una ropa de combate ligera, descartando por completo el uso de armaduras pesadas, como es el caso del dios del agua. Esto naturalmente para no contradecir la búsqueda de ligereza y velocidad que caracterizan al dios del filo. No hace falta más que echar un vistazo a Isolde Kruru y a Eris Greyrat para comparar sus vestiduras, y este hecho se hace evidente. Dado su enfoque en asesinar al oponente en un solo golpe con el máximo de las capacidades del usuario, destruyendo así su defensa y anulando la posibilidad de contraataques, es un estilo que representa una oportunidad perfecta para los espadachines del dios del agua, quienes se especializan en la defensa estática y la dirección del flujo. Si quieren saber más al respecto, pueden ver siempre este video. Lo curioso es que también, por otro lado, el estilo del dios del filo representa una gran dificultad para el dios del norte, debido a que este último se vale de una administración del terreno y de engaños, pero que no representan grandes dificultades para la velocidad y agresividad del dios del filo. Claro que al final del día todo depende de quién se enfrente contra quién, porque recordemos que en este mundo hay montonares de espadachines con estilos híbridos y con más de un truco bajo la manga. Respecto a los rangos, básicamente son 7: principiante en el dios del filo, intermedio en el dios del filo, avanzado en el dios del filo, rey del filo, santo del filo, emperador del filo y, por último, dios del filo. Sabemos que de cara a la sucesión de rangos, todo aquel que derrote en un duelo al dios del filo actual podrá heredar su cargo y junto al mismo la titularidad sobre la escuela de este arte. En caso de que el dios del filo muera por otra clase de causas, el puesto caerá sobre los hombros del más fuerte de la escuela. Esto significa que un cambio generacional en la escuela del dios del filo puede llegar a escalar a una suerte de guerra civil entre sus practicantes por el puesto de dios. Otro aspecto importante a mencionar sobre los rangos es que aquellos que escalen al puesto de rey del filo o superior se les son concedidos títulos especiales por el dios del filo en persona. Claramente, mientras que solo puede haber un dios del filo, existirán múltiples emperadores, santos o reyes, como es de esperarse. Además, el dios del filo es poseedor de las 7 espadas del dios del filo, y él es quien determina la sucesión de las mismas para aquellos que hayan alcanzado un rango de rey o superior. Así fue como Eris Greyrat obtuvo su espada dragón del elegante Fénix. Pasemos ahora a hablar sobre las técnicas que destacan en el arte del dios del filo, las cuales son 2. Por un lado tenemos a la famosa espada de luz o Hikari no Tachi. La misma es básicamente considerada la técnica definitiva del dios del filo y consiste en sostener la espada con ambas manos y abanicarla proyectando el corte hacia adelante. La velocidad que puede llegar a alcanzar la hoja es semejante a la de la luz en caso de dominarla con gran maestría. Naturalmente es difícil de ver y más difícil aún de bloquearla, y en someros términos es capaz de cortarlo todo a su paso. Muchos consideran que es debido a esta técnica que la escuela del dios del filo es considerada la más fuerte de todas. Por otro lado existe el famoso reverso de luz o Hikari Gaeshi, una técnica de naturaleza opuesta a la espada de luz, debido a que efectivamente fue creada como contramedida. La misma demanda, sin embargo, unas capacidades de reacción y percepción de una velocidad semejante a la de la luz. Su dinámica es bastante simple. Antes de que la espada de luz del contrincante pueda alcanzar su máxima velocidad, se lanza un veloz ataque hacia sus muñecas. Entre sus practicantes encontramos a personajes como Galfarion, el dios del filo, y Gino Britz, quien sucedió el cargo tras un duelo. También al emperador del filo Timothy Britz y a Gislen de Dorudia, Nina Farion y Eris Greyrat como reinas del filo. Paul Greyrat y Soldat Heckler fueron practicantes de nivel avanzado en el filo, y en el nivel de usuario intermedio encontramos a Rudius, Norn y Luke Greyrat.
Y ahora llegó el momento de cerrar, y no hay mejor forma de hacerlo que con un par de curiosidades. ¿Sabían que el primer dios del filo y fundador del arte fue simplemente un espadachín que podía abanicar su espada más rápido que todos los demás para matar a sus contrincantes? Él no tenía necesidad de aprender técnicas o ponerles un nombre, o aprender distintos tipos de ataques en su defecto. Es claro de dónde proviene la filosofía de esta escuela. En cuanto a la sede de la escuela del dios del filo, la misma se encuentra en la sagrada tierra de la espada, en la esquina más lejana al noroeste del continente central. Otro dato curioso es que dicha tierra sagrada de la espada tiene un historial de haber sido reclamada por el dios del filo, luego el dios del agua, luego otro dios del filo, etcétera, etcétera. Al parecer, su propiedad suele estar en disputa cada cierta cantidad de décadas. Y con lo dicho, eso ha sido todo sobre el arte del dios del filo per se. Como siempre digo, muchas gracias por ver.